Muy buenas tardes, comienza el Café de Periodista de hoy miércoles. Vamos rápidamente a comentar y analizar toda la actualidad del día, que no es poca, con don Manuel García Dene. Buenas tardes, don Manuel, ¿cómo estamos, Hola, don Manuel? Muy buenas tardes, Jorge. Por cierto, la última vez ya, ¿usted se vacunó ya? Me falta la segunda, que será el próximo miércoles. El próximo miércoles. Es curioso, porque hay cosas que nadie entiende. Se lo preguntaba porque usted se vacunó hace muy poco, ¿no? Los de Pfizer se vacunan en la segunda a los 21 días, mientras que los AstraZeneca llevan, me parece que son 2 meses y medio. Sí, a mí, yo por ejemplo, hasta el día 3 de julio no estoy citado y me vacuné a principios de, Claro, pero es porque principios de mayo. Tienen distinta separación entre una vacuna y otra. Es mucho mayor la de AstraZeneca. Bueno, don Miguel Ángel, creo que sí se ha... Miguel Ángel de León, buenas tardes. Usted sí se ha vacunado ya, ¿no? Muy buena, sí. La primera dosis y mañana la segunda. Pero porque tengo también como Manolo la de los jóvenes, la Pfizer, y luego los AstraZeneca son los ancianos, pues lógicamente va un poco más lento. Ancianos de 60 y tantos largos. Pero de todas formas creo que ya eso está medio arreglado. Es decir, que se puede incluso pedir, me parece, yo lo he leído así por encima, algún titular, se puede pedir incluso los que tienen la primera dosis de AstraZeneca pueden incluso vacunarse con la Pfizer. Yo lo he leído, ¿eh? Sí, pero eso es para los menores de 60. Menores de 60. Menores de 60. A mí me van a obligar a incluso correr otros riesgos más, yo creo, pero bueno. Bueno, vamos a... Porque lo cierto es que los casos de COVID no sigue bajando, o sí, realmente ayer, si no me equivoco, fueron 14. Pero es verdad que se dieron 13 altas, en cualquier caso... Sí, también es verdad que se hicieron bastante menos pruebas, pero... No, en este caso no. En este caso había una acumulación de cerca de 500 pruebas, porque se dejaron de los días anteriores. La que yo leí fue 130 o así. Hubo un problema en el autocovid, que se voló una de las... Sí. Por el viento. Sí. Entonces eso produjo un medio retraso de la entrega de pruebas. De las pruebas, y son de las que salieron ayer. O sea que sí es significativo esas 14. Porque hubo incluso más pruebas, ¿no? Bueno, lo cierto es que estamos en una situación ahora por debajo de los 200, los contagiados en la isla de Lanzarote. Ya veremos hoy, no sé si se sabe algo, Manolo, cuál puede ser hoy los resultados, si va a la baja o... Yo sinceramente creo que va a estar por menos de 10. Va a estar sobre 10, menos de 10 por la progresión que ha tenido y parece además que ese... El gran brote, ese macro brote está ya bastante controlado. Apenas se daban 3 casos en los últimos días del fin de semana, y eso va a hacer que haya menos, ¿no? Bueno, lo importante es que sobre todo que esta velocidad de crucero en la vacunación que se ha cogido en los últimos tiempos en Canarias y en toda España pues continúe, porque esto es lo que va a procurar que se estabilice con normalidad la situación en Canarias y en toda España. Con relación a eso es muy importante el tema turístico, me refiero a la vacunación, Manolo. Hay posibilidades, todavía no se sabe, si ahora cuando el gobierno británico revise de nuevo la situación de su semáforo, de los países que pueden viajar los ingleses a hacer turismo, por ejemplo, sin tener que a la vuelta, al regreso, hacer ninguna PCR o cuarentena, pues hay esperanza de que Canarias, por lo menos, si no España, por lo menos Canarias, se incluya en el semáforo verde. Esperanza, no sé si del todo, pero un enorme deseo de que sea así, sí, porque en islas como Lanzarote, donde más del 50% de sus turistas pues provienen del Reino Unido, eso hace que sea de vital importancia ese regreso. Pero si por una parte es verdad que estamos a la espera de esa valoración positiva para que se puedan desplazar ellos hasta aquí por su propia voluntad, está también, que ha sido noticia estos días, de los países que se están cerrando al Reino Unido, porque está teniendo un desarrollo importante la variante India, y eso hace que se complique un poco su situación. Hay que estar vigilante a las dos situaciones, una a la percepción que ellos tengan de nuestra situación, y otra de la actuación que puede tener la propia Unión Europea ante esa circunstancia de la aparición de la vertiente india en el Reino Unido. Pero curiosamente, Manolo, estas son dos imágenes de ayer de 2 vuelos que llegaron desde Londres, distintos aeropuertos de Londres, pero de Londres, de Inglaterra. Uno de Londres y no sé si otro de otra de las zonas de Inglaterra, ¿no? Y en este caso no venían muy llenos, venían unas 30 personas por avión, que es muy poca gente. Pero a mí me extraña en fin, que en esas circunstancias, aún sabiendo que al regreso tienen que hacer cuarentena y hacerse la PCR,
pues venga gente, ¿no? Y se ve gente, pues familias, se ven, es verdad que poca gente, mira cómo están saludando a la gente, ¿no? Pero son casi los primeros ingleses que están llegando a la isla de Lanzarote. No sé, Jorge, pero a pesar de que tú tienes el semáforo verde, debe ser que los tienes como los arrecifes, tienes algo roto y lo tienes instalado. Estás anunciando el semáforo verde inglés desde hace un mes. Algún día acertaré. Anoche, esta madrugada, la EBC estaba diciendo no quiere que se la adelante nadie. La EBC, que algo sabrá, aunque ahora de último está metido en conflictos antiguos con lo de Lady Di y tal, pero algo sabe de estas cosas, estaba diciendo que se sigue recomendando a los ingleses no viajar ni a España ni a Canarias, que también es España, pero bueno, la recomendación todavía sigue estando hasta anoche mismo, y era un informativo en directo, no era nada de archivo, en vigor, es decir, que todavía se recomienda, luego podrán venir o no, pero... Por eso me extraña que sigan viniendo gente. Porque sí, bueno, pero una cosa es una recomendación, no es una orden tajante, pero se recomienda todavía no viajar a sitios como Canarias. Bueno, ya veremos. Ayer en el Senado estuvo Fernando Clavijo, en este caso senador autonómico y que fuera presidente del gobierno de Canarias, y recordó, Manolo, que se aprobó en el Senado precisamente una medida que era el plan de rescate, recordará que aquí lo hablamos de él, y finalmente pues se aprueban cosas que después nadie toma ningún tipo de iniciativa para llevarlas a cabo. Sí, realmente te choca cuando presenta precisamente o hace esa pregunta en el Senado, pero te parece que es extemporánea, pero ¿cómo está hablando de eso si hace ya un año que se aprobó esa ayuda y precisamente es de esas ayudas que tienen que hacerse en el momento porque es precisamente para atender las necesidades provocadas por la propia pandemia y que estemos hablando precisamente de ir abriendo la actividad turística y todavía no haya llegado ese apoyo. Es que es realmente incomprensible. Vamos a escuchar a Fernando Clavijo lo que en este caso presentó una especie de enmienda, creo que es, o de enmienda, o no sé si fue una proposición no de ley, o simplemente fue una intervención, porque es que me acaba de llegar y no la he podido oír, pero a ver lo que cuenta Fernando Clavijo, lo que contó ayer Fernando Clavijo en el Senado. Se han destruido en Canarias 4 veces más empresas que en cualquier otro lugar de España. Se está destruyendo en Canarias 5 veces más empleo que en la media de España. En el mes de julio se hará un año aproximadamente de que se alcanzó este acuerdo en esta Cámara, votado por la práctica totalidad de las fuerzas políticas. La realidad es que no se ha hecho absolutamente nada. Seguimos con los ritmos de la pandemia afectando y teniendo vetos por parte del Reino Unido y de Alemania, seguimos sin tener la inmunidad de rebaño, seguimos sin poder abrir nuestros hoteles. Ahora mismo hay un caos absoluto que esperemos que se resuelva satisfactoriamente con la negociación de los ERTE. Se aprobaron los presupuestos del 2021 para el Gobierno de España y, sin embargo, ese plan de rescate turístico específico para Baleares y para Canarias no viene. Es importante que aquí seamos capaces de aportar soluciones, pero si tenemos un Gobierno de España que no escucha, que no atiende y que no cumple la voluntad popular expresada en estas cámaras, poquito podemos hacer. Yo le quiero agradecer en este caso al ponente del Partido Popular que haya aceptado esta enmienda que le he presentado. Esperamos que en este caso salga adelante y por lo menos que Canarias, Baleares, vean ese plan de rescate específico turístico para poder dar soluciones al empleo, porque sin empleo no hay justicia social, sin empleo no hay educación, sin empleo no hay oportunidades para las futuras generaciones. Bueno, realmente era una enmienda que presentó a una propuesta del Partido Popular, una iniciativa del Partido Popular. Aprovechó porque fue, entre otros, Fernando Clavijo, quienes en su día propusieron ese plan de rescate que fue aprobado prácticamente por unanimidad de la Cámara, dadas las especiales condiciones de la economía canaria, dependiente en gran medida tanto Baleares como Canarias del turismo, su Producto Interior Bruto, su actividad económica, ¿no? Bueno, pues ya veremos lo que ocurre, pero no pinta nada bien, don Miguel Ángel. Esa ayuda creo que no le van a llegar a usted, o usted no la va a ver por lo menos. Y además hoy está la ministra de Trabajo, precisamente doña Yolanda Díaz, y se ha creado esta polémica baja, ¿no? En la prensa nacional, ¿no? Pues se ha cogido un día o unos días, no me acuerdo exactamente, por algún problema personal, porque dice que el cuerpo resiste lo que resiste, es decir, que está agobiada de trabajo. Obviamente, si me pongo en su piel, me puedo imaginar que tiene que ser bastante estresante y bastante agobiante. Hombre, esta ministra hay que reconocer que es una ministra que trabaja.
Y no solo Bueno, luego porque tiene sea la ministra de Trabajo. algunos lapsus lingüe, algunos disparates, pero típico también es de Podemos, hay que disculparla. Y el otro día puso poco menos que al ya desaparecido en combate don Pablo Iglesias, poco menos que en la versión, que ya es a veces se la autoasignaba de Jesucristo, que dijo aquello de que, bueno, Pablo se ha ido pero sigue con nosotras y no sé qué, una cosa, un lenguaje bíblico ya muy periclitado, que bueno, viniendo de Podemos tiene su importancia y llamativo como mínimo. Las cosas que tiene el ser agradecido, ¿no? En este caso, Yolanda Díaz tiene sí, hombre, agradecido. ya el otro la ha designado poco menos que como la futura candidata a la presidencia. Aunque eso ya lo veremos, porque allí en Podemos ya se sabe cómo empiezan las cosas, pero nunca cómo termina. Pero lo que yo quería hablar, y precisamente me da pie lo que ha comentado el amigo Miguel Ángel, es el tema de los ERTE. Ayer teníamos a Jorge Marichal. Jorge Marichal es el presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamiento Turístico en este país. Hoy ha escrito en varios medios de comunicación un artículo de opinión, un poco pidiendo, dirigido en este caso la carta al ministro Escrivá, que es el ministro de la Seguridad Social, porque está poniendo, por lo visto, según el empresariado y también los agentes sociales, en este caso de los sindicatos, Manolo, está poniendo todo tipo de dificultades para que se prorrogue en las mismas condiciones en las que estaban los ERTE hasta el 30 de septiembre. Yo puedo entender la buena fe del ministro en cuanto que lo que pretende es incentivar en cierta medida el que aparezcan en las empresas el mayor número de trabajadores que estén ahora en estos momentos en la situación de ERTE, buscando precisamente el que el empresario vea más ventaja, una mayor incentivación al incorporar al trabajador en la empresa que mantenerlo en el ERTE con los costes sociales que eso tiene para el Estado, para la comunidad. Pero creo que es una cosa que hay que estudiarse al milímetro, porque también usted oye a Jorge Marichal y tiene toda la razón del mundo. O sea, si usted precisamente a mí, que mi empresa no me permite sacar ningún trabajador, me castiga teniendo que pagar más seguridad social, me va a llevar usted al cierre definitivo porque me está poniendo mayores costes. Lo lógico es que se hiciera un análisis dinámico de dos situaciones que son complementarias pero totalmente distintas. Y en ese caso lo que habría que ir es a incentivar las dos cosas. Por una parte, el que la empresa que tiene actividad pues vea mejor tener al trabajador fuera que dentro, y aquellas que no tienen capacidad para sacar a sus trabajadores, pues tenga el apoyo estatal para que no se hunda la empresa. Para que no termine, es que es evidente, mire, la mayor parte de las empresas han llegado ya al verano con la lengua afuera, por no decir que muchas de ellas ni siquiera han llegado y han tenido que desaparecer en el camino. Si usted, en lugar de ayudarle estos 3 meses que pueden ser fundamentales, porque pueden ser fundamentales para que muchas desaparezcan y muchas continúen, dependiendo de lo que estaba diciendo Manolo, de la ayuda que reciban. Lo que no puede ser, y es lo que dice el propio Jorge Marichal, es que en el último minuto cambie usted las reglas del partido. Es decir, cuando usted hay un partido, oiga, después de una prórroga sigue siendo, en el fútbol sigue teniendo todo el mundo las mismas reglas, ¿no? Pues esto es igual. Y ha sentado muy mal, sobre todo en sindicatos como la UGT, le ha sentado muy mal este jueguito que de alguna manera considera que se ha traído el ministro, porque creo que la propia Yolanda Díaz, que es de Podemos, no está de acuerdo con este asunto. Vamos a recordar lo que dijo Jorge Marichal ayer aquí en Café de Periodistas en torno a los ERTE que preocupa y ocupa en Lanzarote no solo a las empresas, sino a los casi 20.000 personas que en estos momentos están en ERTE en la isla. La preocupación aumenta por minutos en el empresariado canario ante la incertidumbre de las prórrogas de los ERTE, mecanismo que ha permitido mantener las empresas en pie, haciéndose cargo el Estado de los trabajadores y pagando las empresas solo un porcentaje de la seguridad social de estos empleados parados por la crisis de la pandemia. El presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, Jorge Marichal, no ve lógico que cuando falta un minuto para acabar el partido se cambien las reglas. El Gobierno de España está de acuerdo en prorrogar hasta el 30 de diciembre, pero aumentando la carga a las empresas que sigan con sus trabajadores en ERTE. Los empresarios tendrían que poco a poco ir pagando más cuotas de seguridad social por los trabajadores que no están activados. Ofrecen una zanahoria, que es el pagar menos por los que están activados, pero nosotros creemos que es un dardo envenenado.
no se trata aquí de hacer negocio con las coberturas de seguridad social. Aquí de lo que se trata es de tejer una red de seguridad que proteja a las empresas que no puedan trabajar. Y como digo, si después se quiere beneficiar o exonerar a las empresas que puedan poco a poco empezar a hacerlo, pues que se haga. En Canarias hay casi 90.000 personas en ERTE, casi 20.000 en Lanzarote, la gran mayoría relacionadas con el negocio turístico. Marichal insiste en que hay que seguir con la misma fórmula hasta que se recupere de verdad la actividad. Los empresarios lo consideren, pues que lo haga si quiere, pero lo primero hay que proteger al que no puede trabajar. La demanda todavía no está como tiene que estar y los empresarios no estamos trabajando no porque no queremos, sino porque no podemos. Y por lo tanto, primero proteger a los más débiles y después, si se quiere exonerar para fomentar la actividad, pues que se haga, pero teniendo en cuenta lo que acabo de decir. Lanzarote y toda España está atenta a las negociaciones que siguen manteniendo el Gobierno de España con los agentes sociales, pero sobre todo al Consejo de Ministros extraordinario convocado para mañana jueves por la tarde, donde se concentrará la prórroga de los ERTEs hasta el 30 de septiembre y en qué condiciones. Bueno, Miguel Ángel, yo sé que a usted estos temas pues no le interesa mucho, pero ¿usted cree que finalmente se van a prorrogar? Sí, tengo la convicción. ¿En qué condiciones? Eso no te lo puedo decir, hombre, tengo capacidad visionaria, pero no tampoco te puedo llegar a tanto. Ahora, lo que sí te digo es que espérate un momento, porque con respecto a todo esto se va a montar una muy buena. Aparte de la visión, que siempre inevitablemente es interesada de la parte empresarial, no digamos ya de la parte sindical, pero la parte sindical tiene, se supone, una visión más allá, puesto que mira por los trabajadores, ¿no? Se supone. Todo esto es teoría. Ya sabemos que los sindicatos y la credibilidad de los mismos está muy deteriorada en las últimas fechas. Pero lo que comentaba antes fuera de cámara, Manolo, con respecto al hecho de la cantidad si hay 20.000 personas en Lanzarote, por ejemplo, en ERTE, otras 20.000 en el paro, son 40.000 personas que están ahí en veremos. Esto va a generar finalmente, termine como termine todo esto, todo lo que se decida el jueves en el Consejo de Ministros, esto va a generar a futuro y a futuro además inmediato, yo creo que un verdadero drama social, ¿no? Una isla con ciento y pico mil habitantes, que haya 40.000 personas, las que pueden estar, están potencialmente en condición laboral en el paro o en ERTE, va a generar conflictos sociales y otros derivados que nos podemos imaginar y que de hecho ya estamos viendo ya algunos adelantos en forma de violencia y de actos delictivos y tal. Porque Manolo, es curioso porque el gobierno cree que, bueno, porque es verdad que a los trabajadores se les asegura, los ERTE a los trabajadores va a seguir igual. Para quien va a cambiar las condiciones es para el empresariado. Pero es que esta es la visión muchas veces, no solo populista, sino errónea que tiene el gobierno. Porque yo he comentado con varios empresarios que si a ellos se les obliga a pagar más la cuota de la seguridad social, van a concurso. ¿Y qué van pues esa gente ya después irá al paro, al desempleo, directamente. Después habrá discusiones si pueden o no pueden, pero de momento se va a armar un lío impresionante si no se renueva los ERTE en las mismas condiciones como se había prometido por la ministra de Trabajo, en este caso la Yolanda Díaz. Sobre todo porque estamos hablando de apenas 3 meses, parece que todo va en el sentido de que se va a recuperar la economía, pero no seamos tontos, o sea, la economía no es un BMW que parta de 0 a 100 y significa que precisamente por el compromiso que tienen las empresas con el Estado a través de esas subvenciones y apoyos que han recibido, van a tener que comerse los trabajadores durante 6 meses. Y para eso hace falta que estén en la mejor situación posible, porque evidentemente los ingresos no van a ser los primeros meses iguales a los que tenía en enero o febrero. Todo eso es evidente, enero o febrero de 2020. Y como bien dicen ya la mayor parte de los empresarios, y también he hablado con gente de los sindicatos, es que ya los créditos ICO que han pedido se han agotado para poder sostener la situación hasta ahora, muchas de esas empresas, para poder seguir pagando, porque es que tener un hotel abierto, la gente cree que es gratis, tener un hotel cerrado, cree que no cuesta. Todos los que tengan un hotel, como mínimo, tienen a 4 o 5 empleados para mantenimiento. Tienen que abrir las llaves por cuestiones sanitarias, tienen que limpiar las piscinas, tienen que mejorar el tema de los jardines, en fin, que hay un porcentaje importantísimo. Por ejemplo, el Hotel Fariones tengo entendido que tiene 11 trabajadores contratados, fijos, desde que está la pandemia, y está cerrado, pero es que tienen que mantener, y eso tiene unos costes, aparte de que siempre hay unos costes derivados de créditos y, en fin, de funcionamiento, de explotación de un negocio, ¿no? Sí, efectivamente están los costes fijos que no han sido subvencionados y que evidentemente tienen que seguir atendidos por la administración de esa empresa. En este caso también la parte de los impuestos, aunque algunos han sido
subvencionados o apoyados por el Estado o el gobierno de Canarias. Evidentemente tiene unos costes, esas 11 personas, si no hay ingresos, pues evidentemente está yendo directamente a pérdidas de esa explotación. Yo creo que eso lo tienes que tener en cuenta, entre otras cosas porque el más interesado que tiene que estar para que esto surja de manera rápida y en las mejores condiciones y con la estructura más larga posible, o sea, evitando que se caigan unidades productivas de forma innecesaria, es el propio Estado, primero porque va a poder incrementar la contratación rápidamente, segundo porque las arcas del Estado, ¿con qué se financia? Pues fundamentalmente con los impuestos de los trabajadores y de las propias empresas. En ese sentido hay que ser no generoso, sino realista. Bueno, don Miguel Ángel, no sé si usted ya se ha comprado su traje para el Día de Canarias, a usted le encanta la romería. No he ido jamás a una, pero bueno, sí. Y no voy a hacer el chiste con lo del No ha ido nunca, pero hombre, todavía hay alguno que tiene esperanza que alguna vez vaya. A lo mejor este año que no va nadie. Cuando pierda la memoria, a lo mejor va. Sí, esto es un invento reciente, a pesar de que se hable de algo tradicional, es recientísimo. A mí de chinijo sí me llevaban, pero cuando no estaba arreglada la romería, porque era natural, iban los pies, llegaba la gente kilómetros y kilómetros, algunos de rodillas, las rodillas sangrando, porque se hacían promesas que eran verdaderamente que se cumplían de verdad. Eso no es por el Día de Canarias, ¿eh? Eso era por los dolores. Estoy hablando de romería, ¿no? Ahora el día de Canarias, pues ya, yo me he llevado a la romería porque también por decirlo, como el Día de Canarias también es un invento, porque es de Jerónimo Saavedra, creo que cuando se decidió precisamente, que fue cuando se inauguró el Parlamento o algo similar, o sea que es algo también artificial, como la romería está en el sentido, ojo, no confundir, artificial es la que inventa doña Chana Perera, en el sentido de que todo lo que viene después es una cosa un poquito, lo que se llama también o la ronería, o esto que ve... Pero la romería algo se hacía antes claro, pero esa era de alguna forma la real, en el sentido de que no iban políticos, 4 políticos, iban, no era... No, lo que no había una oficialidad como ahora, pero... No, lo que no había es una realidad como la ahora, también, entonces eran personas que iban vestidas de romero, que era su ropa, la habitual, que por eso la hemos copiado y lo del Día de Canarias, que también efectivamente me parece algo muy artificioso, pues, que lo es también, es inevitable, ¿no? Al contrario que a lo mejor en otras autonomías que tienen ya una tradición bastante, sobre todo las que se pero consideran... igual de artificioso, o sea, no hay una estrella que alumbre y diga, este es el Día de Canarias, este es el Día de la Comunidad Andaluza, y muchas tienen que ver precisamente con la fecha. Lo artificial no... con la autonomía. A ver, que lo artificial no necesariamente tiene que ser malo o peor, puede ser incluso mejor. Artificial es cualquier cosa creada por el hombre. Claro. No me quiero decir 2 palabras, ya. Pero lo que quiero decir, con respecto a todo esto, es que la celebración o no del Día de Canarias, que cae el domingo, ¿no? Encima cae... Que por cierto, no es fiesta el 31 como algunos creían, no se pasa... Ah, ¿no? No se traslada. Va a tener usted que ahí me da igual porque no lo celebro. Ya, exacto. Bueno, lo que yo quería decir, porque saqué el Día del Día de Canarias, fue porque nosotros, Lancelot, pues gracias a Rafael Medina, hemos hecho una recopilación de los programas que él emitía en Lancelot, de lo mejor del folclore de las Islas Canarias y sobre todo de los grupos de la isla de Lanzarote. Va a ser emitido en este caso el sábado, en la víspera, y también el domingo. Y a todos aquellos que les guste el folclore, yo a veces cuando escucho la verdad se me pone a veces todavía la piel de gallina. Pero en cualquier caso, Manolo, yo te he sacado también este tema porque sé que tú has sido una de las personas que venía pidiendo desde hace ya mucho tiempo el título de hijo predilecto para Ico Arrocha, este folclorista, que finalmente el Cabildo aprobaba, si no me recuerdo, fue el lunes por unanimidad, puedes dárselo, ¿no? Sí, efectivamente, a lo largo del año 2019... hicimos una campaña solicitando precisamente este nombramiento porque considerábamos no solo merecido por la persona, sino también por el folclore. O sea, era una forma de legitimar esa actividad que viene ahí con uno de sus máximos exponentes reconocido en todo el archipiélago. Al principio vi que se moría ese sentimiento, que iba a pasar sin pena ni gloria, porque si se deja pasar las referencias directas se iban a perder. Se había muerto precisamente, que mañana hace el 5º aniversario, el día 27 de mayo de 2000
XVI y se había quedado ahí. O sea, tía, ni tan siquiera tía, en ese periodo lo había nombrado hijo predilecto, sí, Ahora San sí, ¿no? Bartolomé, Ahora hijo creo que adoptivo. Está la propuesta, no se ha aprobado todavía en pleno, pero sí está la propuesta de aprobarse también como hijo predilecto de tía. Al final, pues se consiguió sensibilizar y en enero del 2020, precisamente, en una reunión promovida por el consejero de Cultura del Cabildo, con los portavoces, se decidió a tramitar el expediente. Faltó, yo creo, respuesta intencionada por parte de los folcloristas de Lanzarote, que se lo creyeran realmente, que un hombre que destacaba entre ellos, que es una reseña, que es una referencia de la propia cultura canaria, llegara a esos altares. Para mí, me siento especialmente orgulloso, no por esa batalla que emprendí en ese momento, sino de que una persona como Ico sea ahí, una persona salida del pueblo, una persona que demostró una constancia y una capacidad de superación en la canción increíble, que fue reconocido en todos lados y que no se le podía dar un reconocimiento menor como un homenaje un día o cualquier otra cosa. Tiene que haber, pero no tiene que quedarse en eso, Jorge. Tampoco se le puede dar el título de hijo predilecto y meterlo en la gaveta y se acabó. Yo creo que hay que utilizar precisamente esa referencia para potenciar el folclore. Efectivamente. Y no ser un cumplido, ¿no? O como decía Larra, cumplimiento. De todas maneras, don Miguel Ángel, usted no sé, porque bueno, él no era de su pueblo, realmente era de Tía, pero casó. Bueno, sí que era de mi pueblo. Pero casó en San Bartolomé. Y desarrolló su actividad en San Bartolomé. Exacto. Bueno, yo lo conocí a él personalmente en el Almacén, una de las actuaciones que tuvo allí hace ya mucho tiempo. Pero sí quiero decir con respecto a esto de los nombramientos, yo no creo demasiado en estas cosas porque esencialmente lo aprovechan los políticos para hacerse en realidad auto-homenaje, ¿no? Esto en Gran Canaria se ve mucho y cada 2 por 3 dan 20 denominaciones de hijos predilectos. Escuche un momento, pero yo hice una campaña como Manolo, modestamente por supuesto, en su día en La Voz de Lanzarote, la época de Agustina Costa, a favor de que se nombrara hijo adoptivo a un tal José Saramago. Ni pe caso hasta que le dan el Nobel y entonces van corriendo todos a darle, y efectivamente lo nombraron, igual que con Manrique pasó algo similar. ¿Con? Con Manrique pasó. No, con Manrique fue un problema político. ¿Y de qué estoy hablando yo? De que los políticos precisamente... No, pero bueno, lo de Saramago es que la gente aquí ni lo conocía. En aquel tiempo, cuando yo hacía esto, ni lo conocía. Pero ella vivía aquí, llevaba años aquí, y cada vez que se hacía una entrevista, yo me acuerdo hasta en el New York Times, le hacían una entrevista a este hombre, porque había huido de Portugal después de la publicación del Evangelio según Jesucristo. Gobernaba el Partido Socialista Portugués en aquel tiempo, el PSOE no. Y Mario Suárez. Y a este hombre le hacía una entrevista, por ejemplo, en el New York Times, y hablaba constantemente de la referencia de la de Lanzarote. Y hacía una publicidad gratuita, porque es una publicidad para la gente que lee estas cosas, increíble. Y como te digo, el New York Times decía el país, el mundo en aquel tiempo, ¿no? Y aquí los políticos oídos sordos, hasta que le dan el premio Nobel, y ahí ya van corriendo, creo que en ese tiempo estaba en el Cabildo, me parece que es Juan Carlos Becerra, creo recordar. Y es cuando ya le dan ese título de... también merecido, de hijo adoptivo de Lanzarote, porque obviamente ha sido una promoción de Lanzarote tremenda. Que proponer a usted también para que lo ponga. No, yo no creo en esas cosas, te estoy diciendo. Hijo predilecto por esa labor. Bueno, en cualquier caso, insisto, va a haber un programa especial del Día de Canarias el próximo sábado y domingo, y vamos a retransmitir, Manolo, en directo, junto con Biosfera Televisión. En este caso vamos a retransmitir en directo el acto oficial de la entrega, digamos, del nombramiento de Ico Arrocha, que creo que, si no me equivoco, es el viernes. A ver si me ayudan desde realización, porque ya tengo tantas horas y fechas en la cabeza que ya... Bueno, creo que va a ser el viernes por la tarde, cuando en directo vamos a retransmitir ese acto oficial de entrega de premio, de entrega de hijo predilecto. En este caso será a la familia, porque él ya murió hace unos años. Pero yo ahí añadiría que me parece bien esa idea que se le haga incluso cerca o dentro de los actos del Día de Canarias, no solo porque coincide también con la conmemoración de su 5º aniversario, sino también por lo que significa de la cultura canaria. Pero creo que debería sacarse de un acto estrechamente ligado a los políticos y a la familia, pues aprovechando la difusión de su obra. Claro, que usted hablaba precisamente de ese programa que va a ser la televisión del folclore. Yo creo que precisamente, estando tan cerca, lo lógico hubiese sido que el próximo Cabildo promocionara que este Día Canarias estuviera marcada por la figura de Ico Arrocha, que además tenía una voz
que eso le gusta a cualquier persona, le gusta uno el folclore, y haber precisamente incidido en eso, incluso poniendo altavoces en los distintos pueblos, que se oyera la voz como que fuera un vínculo, una unión de los lanzaroteños con su terruño. Pues sí, buena idea, que creo que va a llegar demasiado tarde, don Manuel. Como todo. Como todo, ¿no? Bueno, por cierto, después vamos a tener la segunda parte a Pedro Sanginés, bueno, por temas de actualidad. Hay una controversia en el tema del consorcio del agua y de la propia INALSA. El consorcio del agua, para que todo el mundo lo entienda, porque si no la gente se hace unos líos, es, digamos, la empresa pública propietaria de INALSA. INALSA antiguamente era la empresa que llevaba la distribución y producción del agua en la isla de Lanzarote. Después, como sabe, INALSA entró en ruina, se hizo un concurso y entró el concurso y... Estás hablando, Jorge, como si INALSA fue algo de hace 100 años. No, fue anteayer. No, pero, anteayer, porque la gente no... Y quienes la hundieron, por cierto, tienen todavía... De hecho, están todavía gobernando en el Cabildo, por ejemplo, la parte principal. Una de las partes, porque realmente... La principal, el PSOE en concreto, que fue arte y parte, gobernando, entre otros, por ejemplo, con el PIL, el malhadado PIL. Sí, pero el PIL era el que llevaba en aquel momento INALSA, las cosas hay que decirlas... Bueno, si ya estamos con la matraca esta que nos tragamos No, la propaganda del PSOE, es que era yo muy recuerdo una importante. famosa rueda de prensa, en donde esa rueda de prensa, que era cuando iban anunciando, no sé, el nombrete que le pusieron. El plan. El famoso El plan de aquel, rescate. sí. ¿De salvación? No, de salvación, bueno, no me acuerdo. Y estaba ahí tanto los miembros o miembros del PIL y del PSOE. Manuel Armas, y no va a dar más nombres, pero en fin, todo Dios. Sí, la sí. época efectivamente Pero bueno, ya que eso... presidía Manuel Armas. Pero yo ahora no voy para atrás, yo lo que quiero decir que eso provocó que se tomara una serie de acciones por parte del consorcio, como el prestar 35 millones de euros a INALSA para poder pagar a los proveedores, aparte del dinero que se tuvo que pagar por parte de Canal Gestión, que fue la que finalmente ganó el concurso y cuando desapareció INALSA, y es la que hoy lleva el ciclo integral del agua en la isla de Lanzarote, es decir, la potabilización y también la reutilización de esa agua, ¿no? Bueno, pues bueno, hay un lío que después hablaremos con Pedro Sanginés. Y ahora se ha puesto no sé de moda, pero bueno, aquí lo veníamos diciendo y en otros medios me imagino que también, el tema, Manolo, de esos intentos de coalición canaria, de estar tocando al Partido Popular directamente en Génova para tratar de cambiar, al menos en las principales instituciones de la isla, los gobiernos. Parece que el Canarias 7 está haciéndose ahora eco de este tema, que ya era conocido por muchos y que aquí habíamos tratado en alguna que otra ocasión. Lo raro es que sorprenda. Yo creo que eso no tiene que ser noticia, el hecho de que quien esté en la oposición y quiera aspirar a estar en el gobierno toquen la puerta de aquellos que le pueden hacer posible ese recorrido. Eso no es noticia, ni creo que el hecho de que el partido que esté en la oposición de instituciones que están gobernadas por una mayoría absoluta creen inestabilidad por hacer ese tipo de movimientos. No puede crear inestabilidad aquel que no tiene la posibilidad de dar estabilidad. La estabilidad de las instituciones, tanto en el Cabildo como en el Cabildo, tanto en el Cabildo como en el Ayuntamiento de Arrecife, están garantizadas por el grupo mayoritario, con mayoría absoluta, que gobierna en las dos instituciones. Los movimientos de Coalición Canaria te pueden gustar más o te pueden gustar menos. La inestabilidad empieza si realmente el grupo de gobierno se abre, empiezan a manifestar diferencias, empiezan a hacer significaciones de que no están de acuerdo con todo, pero para eso tiene que ser el propio grupo de gobierno el que se abra. Y desde que el que está en el grupo de gobierno llegue a un acuerdo con el que está en la oposición y consolide en una mayoría, tampoco hay inestabilidad porque se hace el cambio y es la misma estabilidad. Nos gustará más o nos gustará menos un gobierno que otro, pero evidentemente no hay un periodo de inestabilidad mientras sigan funcionando. Pero como por ejemplo, gobierno. Miguel Ángel León lleva desde hace 2 años diciendo que va a haber movimiento. ¿Usted ve alguno? Esta información que da, usted tiene el nombre ahí, el director de Canal 7, sí, pero el nombre, Francisco Suárez Álamo, que no, es una información opinión. Es una información que acaba hablando precisamente de cuidado porque eso puede generar inestabilidad. Obviamente es una llamada a los propios. Todos sabemos que editorialmente Canarias 7 está con el gobierno del PSOE, el gobierno actual, tanto el regional como también el que está formado aquí, en el Cabildo me refiero, ¿no? Y está haciendo la advertencia, porque al final es un refrito a información, comillas, porque no es información. Carlos Yarnov
el defensor del lector del diario El País, que este domingo publicaba un durísimo ataque contra la propia redacción del País, porque daban informaciones que contenían información y el libro de estilo lo prohíbe, eso... Que contenía opinión. Y entonces ese artículo informativo realmente que es de opinión y está haciendo un llamado a cuidado, que se va a generar inestabilidad y tal. A los propios... ¿Usted cree que lo han hecho es como una advertencia? Hombre, por favor, a los propios, lógicamente, cuidado que ya les han levantado Santa Cruz de Tenerife, que en Fuerteventura Coalición también está metido ya y que digo que es un refrito con respecto a lo que se refiere a Lanzarote, porque lo que dice Lanzarote no es nada nuevo, todos lo sabemos, lo hemos comentado, llevamos meses comentándolo efectivamente. Y que esos movimientos existen. Pero algunos lo que han visto es que es una especie de para tratar de boicotearlo, definitivamente. Pero evidentemente, hombre, Jorge, es que no lo disimula, por eso te digo que es un artículo informativo, pero que realmente es pura opinión y sobre todo jalando, arrimando el asco a su sardina, que en este caso, que es legítimo, oye. Editorialmente, el Canal 7 está próximo al gobierno regional, conformado por el PSOE. Pero en honor a la verdad, lo que dice el Canarias 7 ha pasado y ha ocurrido. Que sí, claro. Hombre, vamos a ver. ¿Se puede repetir? El hecho es cierto, la interpretación del mismo es lo que puede ser cuestionable. El que vaya a crear inestabilidad, el que se considere seccional, el que Coalición Canaria está por cargarse las instituciones. La forma de cómo se utiliza el léxico cambia mucho el sentido de la información, porque a mí no me parece, evidentemente, atacar a Coalición si se dice que se han reunido, si la noticia es esa. Ahora bien, si esa noticia ya empieza a interpretar, si eso significa que Lanzarote vuelva a la inestabilidad, no sé... Fuerteventura han presentado una moción de censura y están gobernando con la misma estabilidad porque hay grupos sólidos. La inestabilidad es cuando hay un gobierno minoritario y no es capaz de crear vínculos con ninguno. Claro. Efectivamente. Bueno, hoy nos hemos dado una vuelta porque nos siguen llamando gente que pasea mucho por la calle Real y la verdad que cada vez pasea menos gente. Bueno, me están diciendo que no tenemos preparada esta pieza, pero en cualquier caso... la calle Real está muerta desde hace ya mucho tiempo. Nosotros, después lo verán en el informativo, hoy hemos querido pasear a una hora entre las 12:30, una hora que usted va por cualquier ciudad que se precie y sus calles principales, pues hay gente paseando. Antiguamente, hace nada, era la arteria de la... Claro. Y ahora es todo lo contrario. Bueno, pues está muerta. Es que intentamos coger gente para que opinara sobre el Estado, y es que ni pudimos conseguir, es que es asombroso. Y el deterioro es cada vez mayor, y digo, insisto, esto viene ya de muy atrás, pero ha ido a peor. Están cerrando tiendas principales como esta de Efectivamente, Zara, es que uno de los motivos era el abandono de Zara, que ya aquí se había adelantado que iba a ocurrir a finales de mayo, y efectivamente ha ocurrido, y bueno, y la gente lo que dice es que mientras siga casas viejas, muchas de ellas sin ningún tipo de valor patrimonial, pero abandonadas. No, pero es una imagen, estamos hablando del centro, del corazón de Arrecife, es una imagen que tú no ves en ninguna otra ciudad, por aquí, en Gran Canaria, en Tenerife, en la península, en fin, yo soy de los que propongo, Miguel Ángel, que se cree el plan de salvación, no el de INALSA, como presentaron algunos, pero el plan de salvación de la calle Real. No, cuando los nombres son muy rimbombantes, se suele quedar más en posicionamiento político que otra cosa. No, porque eso es salvación. Bueno, yo digo la declaración en broma, pero el otro día se reunieron 4 gatos. Pero es como salvar al soldado. Yo lo dejaría en plan de iniciación de los políticos a cómo tiene que funcionar una ciudad y cuáles son los propósitos del desarrollo urbanístico y económico de una zona. O sea, a mí no me sorprende que nosotros hayamos vivido la muerte lenta pero segura del centro de Arrecife. Entre otras cosas porque ha sufrido extracciones importantes de población. Oye, hasta hace muy poco el Cabildo estaba en la misma calle Real. Eso ya te obligaba a tener un movimiento en la zona. Hasta hace poco los juzgados estaban detrás de la calle Real, con lo que todos los abogados estaban por allí con sus despachitos. Toda esa gente se ha ido ahora a la Rambla. Y más intencionadamente porque se ha creado la Rambla con el propósito de dinamizar aquella zona. ¿Qué pasa? Que no se le ha buscado una alternativa coherente al propio centro, que se ha visto también muy dañado en lo que podría ser una salida, que era la parte comercial, que era la vía también de la calle Real. ¿Qué pasa? Que te ponen el McDonald's, que te ponen un centro comercial en Argana, que te ponen un centro comercial en Playa Honda, y no se ha buscado, no ha habido una clase política, ni unos políticos que hayan ido a clase básica de este tipo de cosas para dar una respuesta a esa zona. Yo creo que hay una zona, y después lo que usted decía, que a mí me parece
muy importante. O sea, la desaparición de Sara de la calle Real es un golpe muy importante a la calle Real y puede ser hasta definitivo. Ahora, vamos a construir una nueva realidad. El centro por sí mismo no se mantiene. Ahora está ese centro comercial que están haciendo arriba, que yo creo que habría que hacer una especie de boulevard que comunicara la calle Real con eso y que usted venga pues perfectamente iluminada, con una zona con distintas actividades. Efectivamente. Curiosamente, algunos han visto que el centro comercial puede ser una amenaza. Mire, es que más amenaza ya para la calle Real no existe. Es decir, la calle Real se está muriendo, desangrando desde hace como mínimo 8 años, como mínimo desangrando. Y no ha podido recuperarse. Y a lo mejor tenemos la suerte que si ese centro comercial funciona, el de Gravilla, insisto, y como dice bien Manolo, se hace, que creo que hay una idea de crear una especie de bulevar en las dos calles que sube y bajan a Valterra, o a la zona, en este caso, la Pérez Galdós, que sube a Valterra, y la propia León y Castillo, que sube a la otra parte del barrio de Argana, de Altavista. Bueno, pues se podría, con el paso del tiempo, pues otra vez animar. Pero para eso, Manolo, lo que está claro es que tiene que haber una comisión de patrimonio que pueda facilitar, que sea proactiva, para que los que sean propietarios de esos edificios, que la mayor parte ya son de propietarios de empresas, porque ya lo han vendido los herederos de esa, inicialmente de quien eran sus propietarios, porque si no va a estar 10 años más esta situación y a peor. Bueno, vamos a publicidad y después vamos a tener a Pedro Sanginés. Bueno, pues ya está Pedro Sanginés, portavoz de Coalición Canaria en el Cabildo de Lanzarote. Don Pedro, buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas tardes. Disculpe que se me haya caído el pinganillo. Como decía el histórico Lorenzo Olarte, el problema de un político no es que se le caigan los papeles, sino que no lo encuentre. No que se les pierda, que se le caiga, sino que los pierda. Don Pedro, ha sido noticia estos últimos días que ustedes, Coalición Canaria, pues están, denunciando el acuerdo que adoptó en su día la Asamblea, hace unos días en este caso, la Asamblea del Consorcio del Agua, porque dice que contraviene los informes que ha evacuado la intervención del Cabildo de Lanzarote en relación a la deuda de los 35 millones de Inalsa al consorcio. Exactamente para que la gente lo entienda de qué va esto, don Pedro. Bueno, esto va empezando por el principio, no lo decimos nosotros, lo dicen en realidad de manera implícita los informes de control financiero de la intervención del Cabildo de Lanzarote respecto del consorcio y de Inalsa, tanto de 2018 como del 2019. Y quiero empezar por aquí porque es muy fácil resolver la cuestión que aquí se suscita, es decir, dice la presidenta en nota de prensa, en la que paradójicamente reproduce partes de esos informes que echan en falta que esa deuda de la cual hablaremos esté contabilizada como debe estar, como deuda. Decía que es muy sencillo, lo que nosotros pedimos es que se pida informe expreso, nosotros desde luego lo haremos, esperemos que la presidenta también, a la interventora general del Cabildo de Lanzarote, que es la interventora habilitada que supervisa los entes autónomos, como es el caso, y que sea ella quien resuelva y diga si lo que acordó el consorcio atiende sus indicaciones o, muy al contrario, las contraviene de manera directa como nosotros denunciamos. Yo desde luego no tengo ninguna duda, me consta que la interventora tampoco, pero parece ser que la mentira repetida 1000 veces es lo que prevalece en este gobierno. Pero, don Pedro, hoy el portavoz de Coalición Canaria, del Partido Socialista, Marco Vergara, lo hemos entrevistado, no vamos a tener tiempo de verlo porque si no se va a comer toda la entrevista suya, pero viene a decir que, dice, hombre, es que don Pedro fue el que inició el expediente para lo que era una deuda se convirtiera en subvención. Sí, ese es donde ellos quieren llevar el debate. Yo voy a tratar de explicar de manera didáctica porque esto es complicado para los ciudadanos. Cuando se hizo el concurso del ciclo integral del agua, se adjudicó a Canal Gestión y se cobró un dinero, 35 millones de euros
de ellos eran para pagar a los acreedores de Inalsa. ¿Qué hace el consorcio? Presta ese dinero a Inalsa para que pague a los acreedores. Y eso es lo que se acordó en la asamblea del consorcio. Es cierto que yo, a instancia, y esto lo olvidan, del gerente del consorcio, a solicitud de modificación de crédito, inicio el procedimiento, como bien se dice, de acuerdo con esa solicitud e informes del gerente en base a no sé qué disposiciones legales, de que se contabilice como subvención en lugar de como préstamo. Ahora explico por qué es importante. Es lo que voy a preguntar, a niveles políticos, ¿qué importancia tiene que sea subvención o sea préstamo? Pero antes de responderle a eso, déjame responderle a la acusación que hace don Marco Vergás, que es falsa. Igual que es falsa la información que se facilita a la audiencia de cuentas para decirle cómo se resuelve esta controversia. ¿Cómo se resuelve? Repito, ya lo ha dicho la interventora y es lo que no quieren escuchar y es lo que contraviene y es lo que demostraremos que así es. Además no habría más que leer sus informes. Digo que yo inicio una providencia, yo hago una providencia que, como su nombre indica, providencia no es una resolución, por lo tanto no hay ningún acuerdo en sentido contrario, porque aquello no concluye con un acuerdo de la Asamblea en sentido contrario al que hubo, que es que tenía que ser un préstamo, lo que se acordó en el año 2013 y lo que se llevó a los tribunales para intentar cerrar el concurso de acreedores, que por cierto sigue sin estar cerrado. ¿Qué han pretendido ellos? Ellos han pretendido lo que ahora les voy a explicar, y si algo sale mal, si finalmente la interventora hace valer sus informes, que parezca que si lo hicieron mal fue por culpa también de Pedro Sanginés. Pero yo por eso he advertido de manera escrita, no solamente verbal y como lo estoy haciendo ahora, a los miembros de la Asamblea del Consorcio, a los alcaldes, al presidente, a su secretario, que me opongo radicalmente al acuerdo que ahora se ha adoptado y que se atienda escrupulosamente a los informes de la Intervención General del Cabildo. ¿Qué es lo que aquí se suscita? Pues es muy sencillo. Está vinculado a otro acuerdo del que espero hablemos, porque me parece un auténtico escándalo monumental que han pretendido ampliando el objeto social de Inalsa. Resulta que si Inalsa no tiene deudas porque se contabiliza como una subvención, pues se podrá dedicar a otras muchas cosas, ahora hablaremos de esto. Sin embargo, si se contabiliza como lo que se tiene que contabilizar, y dice la interventora que es como un préstamo, pues entonces Inalsa le debe 35 millones de euros al consorcio y eso limita mucho su capacidad de acción y es lo que subyace en estos dos acuerdos vinculados, el que adoptaron, por cierto, dicho sea de paso. Pero no quiere pensar usted muy mal, don Pedro, porque yo he hablado con la gente de ellos y dicen que aquí no hay nada, que simplemente es una recomendación. Ahora hablamos de eso. Si no hay nada, ¿por qué 5 de los 7 ayuntamientos, incluido de 3 formaciones políticas distintas, e incluido su socio de gobierno, el Partido Popular, se abstiene en la votación del consorcio que, como digo, contraviene las indicaciones de intervención porque no es una subvención, es un préstamo y ese es el único acuerdo que reza en las asambleas generales del consorcio. Ellos han revocado el acuerdo, por una parte, y por otro lado han ratificado una providencia, que es verdad, insisto, que yo emití, y que es un inicio de expediente, y que además entonces no teníamos lo que ellos sí tienen ahora, que son informes de intervención, y también de auditorías externas, que les dicen que no se puede contabilizar como una subvención, que tiene que ser si usted hubiera seguido de presidente, ¿no hubiera acabado en los mismos términos esta situación? En absoluto. Si hubiera seguido de presidente, hubiese tenido los informes que ellos ahora tienen y yo no, de la intervención del Cabildo y de las auditorías que se hicieron a posteriori y que han detectado que esa contabilización, que ya veremos cómo está realmente contabilizada, también indica la intervención cómo corregirlo, esto y la RIC, que esta es otra cuestión en la que ahora no voy a entrar, para ir al fondo de la cuestión. Insisto, yo creo que lo que sí es fácil de entender, o sea, aquí no se está preguntando dónde están los 35 millones de euros, eso está claro, los 35 millones de euros se pagaron a los acreedores de Inalsa, ¿de acuerdo? Lo que se suscita en este momento es si contabilizarlos como una deuda o no, porque eso afecta a la capacidad de maniobra de Inalsa de manera muy importante. ¿Y por qué se adopta este acuerdo? Porque media hora antes, yo diría que con nocturnidad y alevosía, este gobierno ha aprobado una modificación del objeto social de Inalsa para convertirla, con los antecedentes que tiene, más a manos del Partido Socialista, prácticamente en un cabildo paralelo. Y es que su consejo de administración, que no su junta general todavía, lo digo porque en el consejo no están todos los alcaldes, esto tiene que pasar, entiendo yo ahora,
por la Junta General, han ampliado su objeto social para que pueda hacer de todo. Si quiere, le leo sucintamente, pero le resumo mejor. Para cualquier tipo de obra, para cualquier tipo de servicio, para financiarse, para hacer cualquier tipo de obras o servicios distintas a las que tenían su objeto social, que era el ciclo integral del agua, e incluso distintas, lo digo porque Marco Vergás también se lo habrá dicho, probablemente, que yo también hice una modificación del objeto, ¿verdad? Es lo que le iba a decir, es que el PSOE dice, pero hombre, pero si don Pedro también fue el que trató de cambiar y ampliar el objeto social. Claro, yo propuse cambiar el objeto social, por cierto, porque el Pleno del Cabildo de Lanzarote había encomendado al consorcio el desarrollo de las renovables en una resolución en el debate sobre estado de la isla, y NALSA no tenía eso en su objeto, a pesar de que venía desarrollando energías renovables a través de eólicas desde hacía décadas. Esto es lo que yo vine a arreglar, la ampliación del objeto exclusivamente para que se dedicara a las renovables y ninguna otra cosa. Esto es un expediente que prácticamente concluye María Dolores Corujo, pero antes de concluirlo se han percatado, porque ya intentaron, a través de INALSA, en este mandato, contratar a un montón de gente, y se les dijo que no se podía porque no era su objeto social, y es por eso que ahora quieren ampliar el objeto, ya no solo para que se dedique a las renovables, que vuelvo a repetir, fue lo único que yo hice, ya sí consta en su propio expediente, para regularizar lo que venía haciendo hacía décadas, eólicas, y lo que le había encomendado el Cabildo de los nuevos parques, que ahora tiene INALSA, del que había resultado adjudicataria. Esto es muy importante, porque también yo añadí en la ampliación del objeto social la creación, decía literalmente, y dice, desarrolladas por la sociedad total o parcialmente, de manera directa o mediante la constitución de sociedades o titulares de acciones y participaciones en otras. Claro, exactamente lo que es INALSA en Eólicas de Lanzarote, que tiene un 60% y un 40% lo tiene una filial de Endesa. Era para regularizar esta y única y exclusivamente esta situación y los nuevos parques eólicos. ¿Qué han hecho ellos? Pero don Pedro, pero para que la gente entienda, usted lo que pretende decir es que el nuevo grupo de gobierno lo que pretende con esta ampliación del objeto social de la empresa para que pueda hacer obras y otras actuaciones, lo que pretende es saltarse el control o los controles que tendría si se hicieran esas obras por el Cabildo, por ejemplo. Sin ningún género de duda. Control existe a posteriori. Existe a posteriori porque la intervención general del Cabildo, por eso pedimos su intervención, como la pediremos en esto. Ahora voy a todo lo que adolece ese expediente. No solamente es a posteriori, sino que la ley de contratos del sector público es mucho más laxa en su contratación para una sociedad anónima pública que para el Cabildo de Lanzarote. Es verdad que hay entidades en otras administraciones públicas para cometidos específicos, pero es que en este caso no excluye nada. Dice la redacción de todo tipo de proyectos de obra, aunque sean distintos de los anteriores. Es como la Traxa del gobierno de Canarias. Más, incluso diría yo, que Traxa, que se tiene algunos cometidos más específicos. Dice la planificación, desarrollo y supervisión de cualquier tipo de servicios públicos relativos al agua u otros. La financiación de la construcción o la explotación de infraestructuras hidráulicas o de cualquier otra naturaleza. Y por último, la creación de todas las sociedades que fuera menester para la realización de lo anterior. Que vuelvo a insistir, y es muy fácil de comprobar, en mi etapa se circunscribía exclusivamente a que además del ciclo integral del agua se pudiera dedicar a lo que ya se venía dedicando, que era la penetración de los renovables. Don Pedro, yo creo que ha quedado más o menos claro. Sí, lo que no ha quedado claro, Jorge, es que no existe expediente para esto, que INALSA no ha adaptado sus estatutos a la ley de racionalización del sector público, que contraviene con estos acuerdos, que no tiene los informes jurídicos pertinentes y sobre todo, que no tiene un informe de control de la intervención del Cabildo para que esto sea llevado a cabo. De todo esto serán advertidos al menos los representantes de mi formación política en el seno de la Junta General por donde esto ha de pasar, porque me parece un verdadero y auténtico despropósito lo que pretende este gobierno, que desde luego de transparencia. De acuerdo. No sé si ya Manolo quiere hablar de otra cosa o quiere profundizar. Precisamente a mí lo que me sorprende es que se cree tanto conflicto en el trasvase de dinero de un consorcio que es el propietario único de esa empresa, que era una empresa instrumental para producir agua, para darle mayor agilidad que la que tenía un consorcio y que ya vimos cómo acabó 20 años después de su creación. Yo no le veo excesivo interés a hacer ese tipo de cosas, al igual que no entiendo
del todo la idea de hacer un crédito si no es precisamente para secuestrar los potenciales ingresos que pueda tener Inalsa y obligarle a que vayan a caer en la empresa matriz que es el consorcio, porque si no, pues se hubiese hecho en ese momento una ampliación de capital de la propia Inalsa y ya hubiese sido un dinero que hubiese quedado ahí sin necesidad de devolverse. Pero esta es una cuestión más que de entender, don Manuel, es de atender a la legalidad y de atender a las obligaciones contables de cada una de las empresas. Si efectivamente fue un préstamo, y así lo acordó la Asamblea del Consorcio, el Consorcio tiene que contabilizarlo como un préstamo, e Inalsa también, claro que los préstamos tiene que devolverlos, Inalsa y cualquier empresa pública o privada del mundo, efectivamente, así es. Entre otras cosas, porque hay acreedores de Inalsa que hicieron una quita importante para alcanzar ese acuerdo, que también pudieran presentar incidentes concursales al respecto. Es que aquel acuerdo generó unas consecuencias jurídicas que yo creo que están obviando. Y no lo digo yo, lo dice la intervención del Cabildo. Y el por qué lo hacen también lo acabo de explicar. O creo yo que lo hacen. Sí. Porque con deudas no pueden hacer esa ampliación del objeto social, desde luego tendría muchísimas más dificultades, y sin deudas sí. Inalsa tiene muchos millones de euros, por cierto. Bueno, don Pedro, yo creo que más o menos está claro lo que usted, por lo menos desde Coalición Canaria, pretende denunciar. Miguel Ángel, ¿tú querías hacer algún tipo de pregunta? Dos preguntas. Sí, pero por supuesto saliendo de ahí, para no encharcarnos más con lo de Inalsa. En el caso, por ejemplo, que también se está encharcando, don Pedro, de Adislán, que está generando un conflicto ya desde hace unos días, y por supuesto la presidenta del Cabildo ha culpado de toda la problemática, adivine usted, a un tal Pedro Sanginés. Y, y lo que comentamos aquí en la primera parte, que es que, por ejemplo, un diario de la importancia de Canarias, de la importancia regional del Canarias 7, lleve a portada los intentos suyos o de Coalición Canaria de desestabilizar las instituciones, en este caso en Lanzarote. Dos preguntas en una, don Pedro. Bueno, dos preguntas en una. Bueno, en relación con Adislán, como no, la culpa ha sido mía también. Ocurre que ahí está la realidad, ¿no? Y la realidad es que Adislán viene trabajando con el Cabildo desde la década de los 90, muchísimos años antes de yo acceder a la presidencia. Había subvenciones, fue hasta el año 2017, cuando comienzan los primeros reparos de la intervención a aquella fórmula, por cierto, en la que co-goberné con el Partido Socialista hasta en 2 ocasiones, con 2 consejeros de Bienestar Social, tanto Lucía Olga como pues Joaquín Caraballo, si no me falla la memoria. No hubo ningún problema, por cierto, con ellos. Se encarga una auditoría en el año 2018 sobre estos servicios, y en marzo del año 2019 quien le habla dejó contratada, no licitada, adjudicada la redacción de los pliegos de condiciones para regularizar la situación de Adislán, que es verdad que es un asunto muy complejo, con muchas aristas, porque hay instalaciones que son de ellos, otras que no lo son, un tema que venía muy atrás, pero hombre, tenían 6 meses, lo dejé contratado en marzo. Yo puedo entender que haya habido dificultades y debieran explicarlas, pero por echar balones fuera y la culpa a quienes estaban, desde luego que no es en absoluto de recibo. Y en relación con el Canarias 7, mire, sí, y además dice el Canarias 7 poco más o menos que Coalición Canaria tiene la estrategia de arrojar sombras de dudas sobre de dónde cobra el consejero tránsfuga Juan Manuel Sosa. Es que esto es verdaderamente el mundo al revés, que me perdonen, lo digo no en particular por esa afirmación, y en general al conjunto de la ciudadanía y también de los medios de comunicación que así lo entiendan. Pareciera que es quien pregunta algo a lo que un responsable público, creo que es la primera obligación que debe responder, ¿no? Que es quién le paga, si cobra de las arcas públicas y por qué. Resulta que los que estamos en la picota y acusados de superar lo humanamente correcto, ¿no? Cuando yo creo que supera los límites de lo políticamente tolerable, es quien hace la pregunta. Y quien debiera responder, la presidenta que tiene en su gobierno a este tránsfuga, o el propio tránsfuga, o Ángel Víctor Torres, a quien nos hemos dirigido. Y en los próximos días, creo que hoy, se ha registrado una pregunta en el Parlamento por parte de David de la O. O sea, explíquennos, ¿cómo es posible que este señor siga cobrando de sanidad si no reúne ninguno de los requisitos para estar en este gobierno? Lo que nos responde la presidenta es que ya responderán en los próximos días. Ya han pasado por lo menos una semana. El consejero en otro medio de comunicación, que él no tiene por qué responder quién le paga, si es función pública, si es sanidad, si quién. Pero lo que creo honestamente es que se le está haciendo un traje a la medida
y cuando lo tengan hecho lo presentarán, pero es verdaderamente grotesco lo que está pasando, ¿no? El mundo al revés, los pájaros contra las escopetas, o sea que usted... Pero, don Pedro, pero cobra esto desde hace ya mucho tiempo. Vamos a ver, cuando empieza la legislatura lo cobra porque tiene derecho, porque es portavoz de Coalición Canaria, y eso sí te faculta para seguir cobrando de sanidad, si eres trabajador de la sanidad pública, o de educación, si eres trabajador de la Consejería de Educación, y eres portavoz. Desde el momento en que dejas de ser portavoz, ya no tienes derecho. A no ser que fueras el miembro único de tu grupo, como estuvo en la pasada legislatura de Nueva Canarias, que este asunto Juan Manuel Sosa lo conoce muy bien, como lo conoce muy bien la presidenta. A no ser que tenga una comisión especial de servicio, que sabemos que no tiene, porque no ha tenido ningún cometido distinto de ser consejero de Sanidad del Cabildo de Lanzarote, pero eso no le faculta para seguir cobrando de la sanidad sin asistir a su puesto de trabajo, desde el día en que dejó de ser portavoz de Coalición Canaria en diciembre del año 2019, hace ya un año y pico de esto. Si en algo estamos equivocados, si en algo estamos confundidos, si no es verdad que ha habido cobros indebidos de cerca de 100.000 euros, yo creo que ipso facto, en el mismo instante, venga, a lo mejor 24 horas, porque la presidenta no tiene necesariamente por qué saberlo, yo estoy convencido de que sí, tendrían que haber dado explicaciones de esto. Y el consejero ipso facto. Don Pedro, ahora dejo a Manolo ya para que haga la última pregunta por su parte. Simplemente, ayer dije aquí que me había llegado el rumor de que finalmente, tras la expulsión de Sosa del grupo nacionalista, tenía que pasar, tenía yo entendido al menos, al grupo de los no adscritos, y no está claro si finalmente eso ha ocurrido. Pues no, yo tampoco lo tengo claro, así lo entendemos todos, que debe pasar al grupo de no adscritos porque ha sido expulsado del grupo de una formación política a la que, por cierto, no pertenecía. Me refiero como afiliado, y así ha pasado y hay mucha jurisprudencia en todas las administraciones de este país, pero vamos a esperar al informe de Secretaría al respecto, porque es verdad que pudiera tener alguna trascendencia sobre cuáles son las posibilidades de mejora de su situación económica, que yo creo que es lo que más pesa, ¿no? Quiero decir, en la voluntad del consejero. Por lo demás, pues habrá que esperar, ¿no? Venga, Manolo. Y mientras tanto, estamos hablando de esto y de lo anterior y de todo lo demás, pues no hablamos de los problemas de la isla, no hablamos de cómo está el sector turístico, no hablamos de cómo están las empresas que cierran cada día, no hablamos de las ayudas que año y pico largo ya de pandemia siguen sin estar ni siquiera convocadas. Yo le iba a preguntar ahora sobre si sabe ya cuál es el día programado para pagar esas ayudas. ¿Cómo para pagarlas? Pero si no ha empezado el día programado para pedirlas. ¿Todavía no se puede pedir? Por supuesto que no, las ayudas no han sido convocadas todavía. Las del taxi sí, y anunciada su entrega a finales del año pasado, todavía no se han cobrado. Las de las pequeñas, ahora, después de las alegaciones de CC, entre otros, y microempresas, se aprobaron las bases, pero la convocatoria sigue sin salir. Todavía tiene que salir la convocatoria, todavía tienen que dar plazo para que se presenten, todavía tienen que resolverla y después tendrán que pagarla. Anunciaron en enero que estarían disponibles en marzo de hace 2 meses, pero esto no debe preocupar demasiado porque les escuchaba en Fitur en estos días a la presidenta y al consejero de los centros turísticos, pues poco más o menos que ya la solución está ahí delante, que van a venir los aviones cargados de turismo sudamericano de México, que por cierto México está en Norteamérica. Ni siquiera en Centroamérica. Y cargados de aviones y cargados de norteamericanos ricos y canadienses. Que mire, está muy bien. Yo creo que eso hay que hacerlo, ya se intentó en el pasado. Pero cuando hablamos del turismo premium, si alguien está pensando que los sustitutos de los 3 millones de turistas, que a lo mejor no debemos aspirar a otros 3, quizás a menos, ojalá, ¿no? Logramos atraer al turismo de mayor poder adquisitivo, de manera progresiva, pero fundamentalmente de nuestros potenciales mercados emisores, que han sido, son y seguirán siendo el europeo. Ha funcionado bien la apuesta con Francia o con Italia, que aún así con todo y multiplicado por 10 siguen siendo testimoniales frente al turismo británico, alemán, sobre todo peninsular y nórdico, que debe estar ahora mismo a la par probablemente del francés o del italiano. Pero pretender que las cosas ya han cambiado, que tienen la solución, porque van a venir vuelos directos, porque dice el consejero de los centros que se han reunido no con los directores generales, no, directamente con los propietarios de los turoperadores norteamericanos,
Hombre, ojalá se logre, y yo creo que se está en buenas manos en ese sentido, con consultoras internacionales de nivel. Ojalá se logre algún enlace, algún vuelo, o 2 o 3, pero eso no va a suplir, voy a insistir, los 3 millones de turistas de vuelos procedentes de Canadá o de Estados Unidos o de México. Me parece que se nos está vendiendo una moto que realmente no se la cree absolutamente nadie que conozca el sector, vamos. Nos quedan 2 minutos. Realmente me ha nombrado usted ese tema y me ha puesto los pelos de punta, porque yo cuando les oí hasta sufrí, porque ya nos lo prometieron con el ruso, y los rusos evidentemente no aparecen por ningún lado. Imagínese usted los americanos, a un destino turístico de sol y playa que es fundamentalmente el nuestro. Bueno, realmente incomprensible. Pero mi pregunta... Eso ya se vendía, Manolo, y tú te acordarás desde la época de Jerónimo Saavedra, cuando estaba la consejera de turismo, la mujer de Manolo Medina, fallecer. Sí, es una cosa realmente sorprendente, y sobre todo si lo quieren hacer de sustituto de una cosa segura, que ha funcionado debidamente y que somos el destino turístico. Hombre, es verdad que ellos aclaran que eso simplemente no va a sustituir nada, simplemente es complementar un turismo de mayor calidad. Eso sí, algún vuelo ojalá se consiga. Claro, pero ¿de qué estamos hablando? Si ahora de lo que estamos hablando es de volver a llenar los hoteles, después hablaremos de cubrir los puestos, incluso de sustituirlo por calidad, pero ahora no es ese tipo de discusión. Pero bien, cada uno habla y hace lo que le da la gana. A mí lo que me interesa ahora precisamente es que ustedes el viernes parece que tienen ese congreso insular, donde van a elegir el viernes o el sábado, van a elegir a su nueva directiva insular. La secretaria parece que va a ser la misma. ¿Cómo se afronta esa realidad? ¿Realmente está la coalición en disposición de ofrecer una alternativa reconocible, mejor de la que tiene ya? Hombre, pues yo creo que a medida que pasa el tiempo lo estamos incluso en mejor disposición. Corren mal los tiempos para todos y para todo, ¿no? Especialmente para la ciudadanía que tan mal lo está pasando, para los casi 20.000 que están en el paro o los otros 20.000 en ERTE con la espada de Damocles sobre la cabeza. Pero también lo es malo para la política, especialmente para la oposición, porque la gente lo que espera de las oposiciones de todo el mundo es que se unan y que respalden al gobierno del color que sea, el que esté para salir de esta situación. Pero claro, cuando vemos todas estas cosas, por lo que yo quiero creer que la memoria será frágil, pero la impronta de gestión, con los errores que tuvimos, que desde luego los tuvimos, que dejó Coalición Canaria cuando estuvo al frente del gobierno insular y también de otras instituciones, se recuerde. Y desde luego que alternativas no hemos dejado de plantear y de proponer. Idera Machín ha hecho, yo creo que un buen trabajo en un momento muy complicado, muy difícil, que ha mostrado un talante dialogante dentro de la organización que nos permite asistir a este congreso con una candidatura única que yo creo que va a ser respaldada masivamente, con el refuerzo además también de un hombre en alza como número 2 de esa organización, como es Echedei Eugenio, que obtuvo unos magníficos resultados en la capital de esta isla, y ojalá seamos capaces de transmitir, ya insisto, en que no es fácil a la ciudadanía, que hemos demostrado en el pasado lo que pudimos hacer y que somos una alternativa de gobierno a esta permanente propaganda en la que un día sí y otros también vemos que está instalado un pacto de gobierno antinatura que responde práctica y exclusivamente a los intereses políticos, no voy a decir otra cosa, de dos lideresas, ¿no? Don Pedro, no tenemos más tiempo, ya hemos acabado con nuestro tiempo, pero me queda pena porque le quería preguntar sobre un tema que a lo mejor usted no está puesto en estos momentos, pero como fue presidente del Cabildo, algo sabrá, que es el nuevo plan director del aeropuerto. No sé si Coalición Canaria, como partido, como formación política, tiene alguna opinión, si lo conoce y qué opina, porque hay ya fuentes que, en fin, que están en contra. Por ejemplo, el Ayuntamiento de San Bartolomé, mañana vamos a tener a su alcalde, pues está en contra de muchas de las actuaciones que se pretenden, o que por lo menos se dibujan en ese plan director. Bueno, pues yo le confieso que este es uno de los asuntos que tengo en agenda como muy importante para que la organización política a la que pertenezco tome conocimiento y posición al respecto, y hasta entonces me resulta un poco complicado aventurar, pero probablemente mi opinión es la de que sí que existan algunos aspectos sobredimensionados en ese proyecto que se puedan reconsiderar, pero también advertir de los peligros que eso pueda suponer como pretexto y excusa perfecta, la que siempre tuvo,
por cierto, no solamente AENA, sino Puertos del Estado y cualquiera otras administraciones estatales o autonómicas para no invertir en la isla, y es que no queremos las inversiones, ¿no? Efectivamente, hay que tener mucho cuidado. Don Pedro, muchas gracias, un abrazo. Un abrazo, buenas Hasta tardes. luego, Manolo, muchas gracias. También a don Miguel Ángel, que tiene que ir corriendo a San Bartolomé, que lo están esperando. Nosotros regresamos mañana y les prometo que sí vamos a hablar mañana del gobierno. Buenas tardes.